Ahora sí, bienvenidos hermanos, vamos a continuar con la clase. Vamos a tener la primera parte de avance del contenido de la materia y la segunda parte vamos a tener exposiciones de algunos grupos que faltan. Ya estamos en la tercera unidad y hemos avanzado la semana pasada el inciso A. Hoy vamos a ver el inciso B. Para repasar el contenido un poquito, hemos visto lo que es una ideología. Son aquellas creencias, sistemas de creencias, sentimientos de una comunidad, de un grupo de personas. Y hemos visto un poquito también, o bueno, había la duda, por si acaso, acerca de lo que es la cosmovisión. La cosmovisión viene más relacionado con el aspecto religioso de una comunidad, o sea, cuál es su destino, la muerte, su origen, eso es una cosmovisión. Sin embargo, una ideología y a su modo de pensar, del vivir, del presente, tiene más relacionado con un ámbito político, económico, social. Entonces, es una diferencia que podemos encontrar en el asunto de cosmovisión. Y tienen sus relaciones, es como que la ideología va a poner las bases para la cosmovisión de una comunidad. Si en mi comunidad tal vez existe una ideología, mm, no sé, comunista, entonces por razones posiblemente no se va a desarrollar en gran manera el aspecto de la cosmovisión espiritual en esa comunidad. Entonces la ideología pone la base y la cosmovisión se desarrolla en esa base de la ideología. Hemos visto lo que serían los esquemas cognitivos también, son esas estructuras que nosotros tenemos, tomado del modelo de Piaget, que ha sido un psicólogo que ha ido desarrollando esto, de los esquemas y de la manera como nosotros aprendemos conceptos. Ahí está lo que es la construcción de nuestros esquemas. Tenemos objetos de nuestra realidad, nuestro diario vivir, lo cotidiano que tenemos desde que nacemos y hasta que morimos, siempre estamos en ese proceso de aprendizaje. ¿Qué hacemos? Asimilamos ese conocimiento por la interacción que tenemos. Eh, Hay cosas que no son eh, para nosotros aprendidas. Por ejemplo, algunos de nosotros no somos nativos digitales. Y algunos, quién sabe, mis hermanos, y estamos dentro de la clase en un grupo bien variado, algunos tienen su celular. Bueno, no se ve mi celular por el... Bueno, ahí está el celular. Ahí está mi celular. Entonces, algunos... eh, han nacido, bueno, en nuestro grupo no creo, no han nacido con celular, pero han ido aprendiendo y van aprendiendo. Hay algunos todavía que nos es más difícil aprender porque literalmente nos ha llegado la tecnología. Entonces, yo veo por lo menos a mi mamá que me dice, hijo, ayúdame en esto que se me ha borrado o que lo he eliminado sin querer o que me lo configuras o me lo arreglas, ella dice, ¿no? Porque considera de que lo ha eliminado. Entendiendo, solo tal vez ha desinstalado una aplicación o se ha salido de la cuenta. Entonces, esa interacción que tiene con el objeto o con la experiencia o con la situación hace que el sujeto asimile, lo apropie por la experiencia y genere un esquema en su mente, en su memoria y lo haga propio. Y lo interesante del aprendizaje es que se va esquematizando constantemente. No es bueno ser rígido con los aprendizajes. Evidentemente, para alguna edad ya avanzado, cerca de los 40 años, solemos ser más rígidos con nuestro aprendizaje. Nos cuesta asimilar nuevos conocimientos. Pero es importante que nuestro cerebro siempre está en constante aprendizaje, muy útil, mis hermanos, que vamos avanzando ya en edad, que ya nos está saliendo las primeras canas, que ya sentimos como en Eclesiastes, no, ya sentimos que nuestros huesos nos duelen, que nos cuesta caminar, que nuestras luces se están apagando. Es bueno ejercitar, leer, aprender constantemente un nuevo idioma, una nueva habilidad, un nuevo conocimiento, nuevos textos. Eso es importante, hacer que exista esa variación en nuestros esquemas. Eso desde las neurociencias. eh, Aquí hemos visto algunos detalles también que lo pueden investigar. Son esquemas cognitivos, son sesgos que se presentan, que nos ayudan a decidir y que también nos permiten, nos hacen cometer errores. Eh, son varios sesgos que se han ido sistematizando, se han ido teorizando. Las funciones también hemos visto de las ideologías y hoy vamos a ver niveles de aproximación ideológica. Aquí es donde vamos a ver el asunto de ideologías. Hay diversas ideologías, o sea, no es algo sesgado. La mayoría de la gente,
por sus propios esquemas le gusta estabilizarse solo en un cuadro. Eso es un serio error que un cristiano no puede cometer, el pintarse de un color o establecerse en un solo cuadro. Eh, Miren esta frase. Dice, la postura política de cada persona puede ser interpretada según su proximidad a esas ideas. Entonces, algunos por tener un acercamiento más, quién sabe, con la gente, con la libertad, con la igualdad, eh, con los derechos para todos, son tal vez esquematizados en lo que es un comunismo, son socialistas, y quién sabe alguno que ve más con lo que es el emprendimiento, el capital, es más esquematizado, quién sabe, con un lado capitalista. Entonces, un poquito de esto vamos a conversar en esta clase. Tal vez no han visto esto, son los diferentes esquemas o modelos políticos en el mundo que tienen sus propios matices, cada uno de ellos, y variedad también en todo lo que es en el mundo. Hay diferentes partidos o ideologías políticas. En el videito que les he recomendado para que puedan verlo y tratar de asimilar algunos conceptos de algunos partidos políticos que tenemos en nuestro país, pueden ir notando algunos de estos detalles. Quisiera comentarles una anécdota primero acerca de lo que es la izquierda y la derecha. Muy escuchado en nuestro país. En nuestro país desde hace 14 años se escucha mucho estos conceptos de izquierda y derecha. Antes no tanto. ¿Quién sabe por el tiempo del 52? Sí, también se mencionaba un poco acerca de lo que es izquierda y derecha, en la Guerra Fría en especial, acerca de del comunismo y del capitalismo o de la Unión Soviética y de los norteamericanos. Sí había esta limitación, pero tiene su origen mucho más antes todavía. Si ustedes revisan un poquito más acerca de la historia, entenderán de que estos conceptos ideológicos parten desde Francia. En Francia ocurre un evento muy interesante. Se está poniendo en duda la autoridad eh, absoluta del rey. Ya se ha establecido, le estoy relatando un poquito de lo que es historia. Ya se ha establecido en Francia como lo que hoy por hoy para nosotros sería como nuestra Cámara de Diputados, en donde hay representación del pueblo. Y en esta Cámara de Diputados se está debatiendo un asunto, cuánta autoridad va a tener el rey. Y extrañamente, o por coincidencias de la vida, los de la derecha eran un grupo en el cual estaban la representación que estaba apoyando al rey. Estaba la clase burguesa, algunos de clase alta y de clase noble como representación, y que sí, estaban apoyando que todavía el rey permanezca con una autoridad para con toda la nación. Y lógicamente al lado izquierdo se encontraba también otro grupo de representación, el pueblo, la clase burguesa baja, de tal manera de que hacen esa elección y desde ahí más o menos donde viene el origen de sus conceptos, los de la izquierda y los de la derecha. Hoy por hoy tal vez no son tan cercanos, hoy por hoy la derecha no debate de que quién va a seguir el rey, ni que la izquierda tampoco defiende absolutamente a todos los pobres, por lo menos vemos eso en nuestro contexto nacional. Por más de izquierda que tú quieras pintarte, vemos en nuestro país que no es tanto así, o sea, más parece que les gusta pintarse de izquierda, pero vivir como alguien de derecha, si vemos en el contexto francés, pero tienen eh, sus propios ideales como partido y tienen sus propios matices. O sea, vemos ahí un cuadrito muy interesante que nos ayuda a identificar en qué posición están diferentes partidos políticos en el mundo. Hacia la derecha, bueno, hacia la derecha están ahí los que tienen tal vez eh, como vemos ahí, un conservadurismo extremo en el ámbito económico también, un liberalismo económico y un liberalismo extremo. Siempre hay extremos que van a cambiar su tinte, sus acciones políticas, económicas, sociales. Tiene más tendencia al apoyo hacia lo que va a ser la empresa privada, motivar tal vez el negocio privado, establecer esas condiciones.
Idealmente, tanto izquierda y tanto derecha, y cada uno de sus representantes, sea el socialismo, liberalismo, sea un comunismo, sea un nacionalismo, un populismo y tantas variedades que hay, idealmente cada uno de ellos en su imaginario se ve bonito, se ve bien, parece interesante, parece algo genial. Eh, el asunto es de que las personas que están en esa posición, en esa ideología, desde la cosmovisión ya cristiana, el que ellos tengan una naturaleza caída, que piensen constantemente hacia el mal, siempre va a hacer de que el modelo fracase. Sea un modelo capitalista, sea un modelo socialista, comunista. Hoy por hoy en Perú hay un debate en que si van a dejar que el socialismo o comunismo que representa Castillo, un candidato, ingrese a Palacio de Gobierno y ahí dicen, no, vamos a acabar con Venezuela. Y también hay una posición de que no podemos tener un buen representante como lo fue Evo en su momento más bueno. Ahí nosotros como cristianos tenemos que pensar algo de que no es el modelo político, no es que sí necesitamos un modelo liberal en nuestro país para que la empresa privada surja, que ya no sea el Estado tan opresor con las empresas privadas, defensor solamente del trabajador y no así del inversor, del que está emprendiendo. Sí, de alguna manera, en el ideal se ve bien, tanto la izquierda y tanto la derecha. Pero entendamos algo, mis hermanos, no hay ningún modelo humano, ni de izquierda, ni de derecha, ni nacionalista, ni populista, ninguno de ellos, ni siquiera un socialismo cristiano, porque hay partidos socialistas cristianos, hay partidos demócratas cristianos, que vayan a generar un cambio político, económico en un país. Lo han intentado muchas veces y eso incluso podemos citar desde el ámbito bíblico. Cuando el ser humano quiere gobernarse a sí mismo, siempre tiende hacia lo malo. ¿Te recuerdan cuando Israel elige rey? Más o menos la situación sería, elige un partido político que va a gobernar, un modelo económico. Estaban escogiendo un modelo monárquico. Eh, ¿Por qué? Porque veían que en el otro país funcionaba, entre los filisteos funcionaba. E Israel, con la junta de ancianos que en ese momento se gobernaba, eh, él decide elegir un rey. Y Dios advierte en Samuel, dicen, ¿están seguros de lo que están pidiendo? El rey les va a pedir que hagan servicio militar, les va a pedir a sus hijas como doncellas, les va a pedir impuestos, les va a mandar a la guerra, ya no van a ser dueños de ustedes, sino van a ser dueños desde ahí. ¿Están seguros? Y el pueblo de Israel a una sola voz dice, sí, es lo que queremos elegir un rey. Sin embargo, no es el modelo, mis hermanos. Tratemos como cristianos. A veces es preocupante eh, que la sociedad identifique a la iglesia evangélica con algún partido político, con algún movimiento político. Es preocupante porque no está hablando del cristianismo. Ya te han pintado de otro color. Ya no, ya no hablan de tu esencia de iglesia, sino te han dado otra esencia diferente, una esencia política. Hay que ser muy cauto cuando hace presentación de iglesia. Nosotros vamos a participar en un partido político, sea de derecha, izquierda, centro. Es bueno saber, entender de que el partido no cambia la situación. Cristo es el único que cambia. Yo personalmente viví esa experiencia. En Zacarías hay un verso muy hermoso que dice, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es como te dijera, no es con un partido político, no es con un movimiento político, con un movimiento ciudadano, no, es con mi espíritu. ¿Sabes quién te lo dice? Yo, Jehová de los partidos, Jehová de los movimientos sociales, Jehová de los ejércitos, parafraseando. Eh, Sería interesante analizar un poquito más acerca de la iglesia en hechos. La iglesia primitiva no creó ningún partido político.
ni siquiera un movimiento. Simplemente dejó que el Espíritu Santo obre en los creyentes, que a través de la fe se hacían cambios sociales para viudas, huérfanos, para personas que estaban en escasos recursos, para enfermos a través de la sanidad, y no solo una sanidad física, sino también una sanidad emocional a través de la consolación, a través de la exhortación, un reintegro hacia la sociedad también, porque un leproso o un publicano que era tal vez alguien visto mal en la sociedad, era reintegrado una vez más en la sociedad. Es pues, por ahí como que estuviéramos hablando de un pandillero que está metido en drogas, en asaltos, en asesinatos, es reintegrado a la sociedad. Y eso es lo que hacía la iglesia. No se estaba dedicando a ser un partido político. Eh, es un punto de vista propio, considero de que se tendría que mejorar un poco más, pero es bueno analizar. En el país, en el mundo, nosotros vamos a ver diversos tintes y colores políticos y siempre cambian, pero extrañamente la situación no cambia. Hay un discurso muy interesante Israel que dice acerca de que Bolivia necesita una vez más un modelo capitalista, un modelo liberal económico y ya abandonar lo que es el socialismo que ha estado por 14 años. Y hay un discurso que tiene de verdad, o sea, 14 años sí se ha tratado de manejar un modelo socialista en nuestro país, sin embargo, sí se pueden notar algunos cambios y los socialistas dicen, pero antes de estos 14 años siempre se ha manejado un modelo capitalista y nunca ha habido buenos cambios para el país. Y otra vez vuelvo al mismo punto. No es el modelo político. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Notan, miren este cambio del 2016 al 2019. Han cambiado muchos colores, pero la situación de esos países no es que cambiaron mucho. No es que han cambiado su vida, no es que sus vicios se han extinguido, no es que la violencia ha desaparecido, no es que las adicciones se han esfumado, no es que las familias se han reintegrado porque ha cambiado un partido político y ahora ha entrado otro gobernante. No, mis hermanos, como cristianos nosotros tenemos un sentido de acercamiento a esta situación, de que no es el modelo. Y la iglesia está no para hacer campaña política, sino para transformación social a través de la predicación del Evangelio y a través de la acción de la iglesia. Ese es el llamado que tenemos. A veces de manera inocente nos adjudican movimientos políticos. Por inocencia, por mucho amor que tal vez tengamos, eh, pecamos de ello. Por lo menos eso hemos visto en 2019. Si ustedes hablan con cualquier persona que sea del partido de gobierno actual, acusan a los evangélicos de que nosotros somos los golpistas. ¿Por qué? Porque por inocencia algún grupo de evangélicos ha ido a orar en las manifestaciones, ha ido a orar por los policías, entre comillas, y está bien, es muy bueno. Pero esa inocencia ha hecho de que se manche el mensaje del Evangelio. Hoy por hoy es más difícil llegar entonces a aquellas personas que nos creen a nosotros que somos golpistas por estas acciones. Por eso hay que el asunto político desde la concepción de la iglesia tiene que ser manejado siempre con pinzas. Yo entiendo de que algunos de ustedes, quién sabe, son centros de estudiantes, quién sabe, han hecho campaña para algún concejal, son líderes en sus juntas de vecinos y es natural. O sea, nosotros como cristianos siempre es natural de que seamos elegidos en el curso como presidente del curso o como parte de los representantes del curso o centro de estudiantes. Yo siempre veo, o sea, siempre la mayoría de los jóvenes que veo ya están en centro de estudiantes, ya están motivando a algún grupo y es bueno de que seamos activos en ese aspecto para generar cambios sociales, pero con una premisa interna de decir, no es el cambio. O sea, no es que yo voy a ir y generar y voy a presentar un partido político a mi centro de estudiantes y voy a generar un cambio para mi carrera. No va a ser. O sea, por más ideal y hermoso que se vea en nuestra mente, por la misma naturaleza caída que tenemos todos, a, va a ir en fracaso. Emilio Castro, que les comentaba la semana pasada y les decía esta frase,
él ha hecho partido político ha sido parte de un partido político en Uruguay, Frente Amplio, si no me equivoco, es el partido que han organizado en Uruguay. Sí, sí, creo que es ese partido. Da una frase muy interesante, o sea, no es, que dice, no es si somos comunistas o si somos capitalistas, la iglesia, sino que se debe establecer condiciones de justicia y de igualdad para el desarrollo de las personas. Más o menos parafraseando así. No es exactamente como lo digo, pero es una paráfrasis de lo que decía. Y cuando nosotros estamos en una condición de gobierno, en una condición en la cual podemos ejercer influencia, así como influyó, quién sabe, Daniel en el ámbito político, Continuar. estamos justamente para ello, para generar condiciones. Condiciones para que se pueda predicar el Evangelio con libertad, condiciones para que la gente pobre, desfavorecida, pueda acceder a situaciones equitativas, justas en su desarrollo, condiciones para que se pueda extinguir la discriminación en una población. Es para ello que tal vez un cristiano puede estar en estas situaciones, tanto en un centro de estudiantes o en un partido de gobierno. Eh, eh, Debe ser muy complicado estar en esa circunstancia, más en nuestro país todavía, ya que nuestro país tiene en sus costumbres muy enraizadas, por lo menos en estos 14 años se han enraizado mucho más los asuntos de el andinismo, la cultura. Yo les pongo en situación, si alguno de ustedes se animaría a ser candidato a algo, en una gobernación, una alcaldía, ¿qué van a hacer cuando se presente una mesa, una huacta en nuestra comunidad, aquí en el Alto, supongamos? ¿Qué van a hacer en la entrada del Gran Poder como autoridades que van a ser invitados seguramente? Eh, ¿Van a denunciar el pecado o van a estar parte de ese lugar? Billy Graham, leí una vez que se le había invitado a que pueda ser parte del Partido de los Republicanos, si no me equivoco, como representante que pueda candidatear, y él decía, no puedo rebajarme, dice él, de ser un ministro de Dios a ser un líder de los humanos, igual parafraseando. Eh, Algunos sí tienen ese llamado, esa vocación a ser un partido político, a liderar de manera política un, un país, una comunidad, una provincia. Eh, Esta semana he tenido una conversación justamente en el asunto de política con un amigo y que decía, ¿cómo es esto pasar de que la política puede entrar a la iglesia? O sea, somos seres políticos. No les puedo decir a ustedes, no hagan política, porque naturalmente todo el tiempo hacemos política. En la iglesia se necesita hacer política a través de la persuasión de proyectos, a través de la comunicación de tus proyectos, a través de la oratoria. Son acciones políticas que vamos asumiendo. Pero cuando la politiquería entra, en la iglesia es muy peligroso. Y eso es natural en el hecho de que tenemos una naturaleza caída y además de ella tenemos una influencia social. O sea, nuestros hermanos, muchos de ellos son parte de sindicatos, muchos de ellos son juntas de vecinos, muchos de ellos tienen esa escuela política en donde se hacen chicanas, se hacen roscas, se soborna a la gente, se amenaza a la gente, se recompensa a la gente, se compra sus conciencias. Y lamentablemente eso a veces quiere entrar dentro de la iglesia. No se debe permitir. En nuestra posición de liderazgo siempre hay que tratar de ser serios y cesarnos a estas circunstancias y tratar de ser sensibles a la voz del Señor. Eso es algo importante en el asunto político. Hay mucho que hablar de este tema, pero por lo menos ya tienen algunos principios de poder asumir en el ministerio frente a estas situaciones. Sean muy sabios, no pequen de inocentes como lo han hecho en el 2019, algunos grupos que lo han hecho en un buen deseo, pero que la gente por su naturaleza no lo ha visto de esa manera. Ahí vemos, hermanos, ¿algún comentario? ¿Hay alguno de ustedes que es concejal? ¿Me puede dar una pega por si acaso? ¿Hay alguno de ustedes que tenga alguna autoridad en algún pueblo?
Hermana Pastora Hortensia, ¿cómo estás? ¿O quién? Hermano Nelson. Buenas, buenas noches, pastor. Me ha hecho desanimar fatal, A ver, a ver, pastor. a ver, a ver. A ver, hace tiempo atrás, hace 3 años atrás, bueno, yo nací en un pueblito, ¿no? Donde era bastante conocida, ¿no? Como líder en la iglesia, ¿no? Un poquito influyente. Entonces, gracias a que te conocen, de pronto la gente te quiere llevar, ¿no? A que seas su representante, ¿no? Entonces, mi papá, ¿por qué no te lanzas, ¿no? Como candidata o algo para la población mismo, ¿no? Entonces, me hicieron pensar ese tiempo y acaba de hacerme pensar, mi papá hace una semana me dice, el 6 de agosto tenemos que ir a desfilar al pueblito, me dice, ¿no? Y yo, ¿para qué, papá? Es que los chicos allá totalmente se han desviado al alcoholismo, cosa que no había en provincia, bueno, en ese tiempo, ¿no? En mis épocas de tour, ¿no? Ujú. Entonces, que venga alguien que estudió en el colegio, en provincia, y pueda por lo menos reflexionar, y si lo haces bien, te van a lanzar a candidatura, me dijo, ¿no? Y yo dije, pero papá, no es tan sencillo, lamentablemente es como usted dice, ¿no, pastor? Totalmente nuestros, antes tenían bastante valor el indígena o el que vive en el campo, ¿no? Su ideología estaba basado en principios que nuestros ancestros habían dejado y definitivamente yo aplaudía, ¿no? Recuerdo aún todavía que cuando encontraron a un muchacho que había robado una gallina, pues lo llevaron a una plaza y todos los gilacatas le dieron sus azotes, ¿no? Entonces, como que se corregía, ¿no? No puedes entrar a la corrupción, no puedes entrar a robar de pronto, ¿no? Pero hoy en día, no sé si nos ha dado bastante espacio a la gente del campo, ¿no? Los que venimos de pronto de esa clase social, pues nos hemos corrompido, ¿no, pastor? Y realmente para mí es complicado, ¿no? Ser un punto referente en medio de una sociedad que ya está corrompida, como que uno dice, voy a entrar a la política y si me posesionan en algún cargo, algo tengo que morder. Disculpe que utilice esas palabras, ¿no? Pero es así, ¿no, pastor? Realmente para los cristianos ¿cómo tendríamos que hacer? ¿No? Me he puesto a pensar, ¿no? ¿Cómo podría yo ingresar como por lo menos para poder ser un buen representante de ese pueblito que no debe tener una gran cantidad de pobladores, ¿no? Pero nosotros como cristianos pienso que es como usted dice, ¿no? Aquí no es con fuerza ni con poder, sino es la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Obrando en cada vida, pero ¿cómo hago siendo influyente? Digo, inicio en el colegio, complicado, pastor, ¿no? Pero imagino que tengo que colocar ciertos principios que tienen que marcar para que pueda ser influyente y iniciar en algo, ¿no, pastor? Como le digo, no estoy siendo tentada a meterme a la política, pero no con esos principios que ya tienen, aunque sé que va a ser muy duro en pelear en medio de eso, ¿no? Y como que uno piensa y dice, mejor no, prefiero seguir en el carril donde estoy, pastor. Eso es lo que quería comentar y decir también, ¿no? Bien, gracias, Pastor Hortensia. Creo que es bueno si algunos de nosotros tenemos ese llamado de poder servir en el ámbito político. Considero yo creo que debe ser un llamado especial de parte de Dios para, así como tal vez unos tenemos un llamado a la enseñanza, algunos tienen tal vez un llamado a la música, debe haber evidentemente un llamado a trabajar en el ámbito político, pero no es un ámbito de predicación directamente de manifestación acerca de el pecado que está corrompiéndose en ese sector, sino creo que como veo muy razonable la posición en donde muchos teólogos latinoamericanos han asumido que se han adentrado en política como Zené Padilla, Emilio Castro, católicos como Leonardo Boff, que se han acercado mucho a las esferas políticas y tenían una posición ellos como evangélicos y como cristianos católicos también, de que no es ese lugar
predicar el evangelio, sino es porque no es que estás representando solo a los evangélicos, sino que ahora ya eres una autoridad en la cual estás con evangélicos, estás con ateos, con gnósticos, estás con andinistas y los lideras a cada uno de ellos. Eres su representante de cada uno de ellos, no solo de los evangélicos que tal vez te han llevado al palacio del gobierno, te han llevado a un lugar de liderazgo. Y por tal razón de que representas a una variedad de la comunidad, ellos vienen con una lógica de estamos para generar condiciones de igualdad, de equidad, de justicia para la comunidad. Entonces, esas condiciones hacen que tal vez para aquellos que tenemos el llamado de predicar, nos es más fácil predicar, nos es más fácil llegar a las comunidades, nos es más fácil predicar del Evangelio. Entonces, el que tiene ese llamado en el ámbito político tiene que esforzarse en hacer esas condiciones para todos y no solo para los evangélicos. Creo que es muy razonable la posición que han ido asumiendo algunos políticos cristianos, teólogos cristianos en el ámbito de la política. Hay libros de ellos que asumen, hablan acerca de la política y el cristianismo en Latinoamérica para poder revisarlos. Pastor, Si me escriben, les paso. Hermano Nelson, ¿querías comenzar o quién? no, Pastor, te habla Félix. ¿Dónde? Félix habla, Pastor. Pastor Félix, ahora sí Sí, te me dice. escucha. Sí, sí. Sí, Pastor, quería argumentar o comentar sobre ese punto. Creo que el liderazgo de cada persona o como cristianos han tomado, digamos, un tiempo de poder, digamos, liderar un grupo o han tenido la oportunidad, digamos, de expresar, digamos, y manejar un grupo, ha hecho a muchos que se puedan tener este perfil de político, ¿no? Y también abusando de ese liderazgo, muchos han subido y se han olvidado también de que Dios había dado esa oportunidad. Aquí en provincia es un poco muy difícil también realizar la parte política, sabiendo que en una de esas actualizaciones pastorales habíamos tomado que la política en realidad no es malo, es bueno, pero la política divina, ¿no? Dios siempre se ha manejado en ese límite de poder hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pero que un cristiano sea político, creo que a eso se llama ya con malas intenciones, a eso ya lo que le consideran como politiquería, ¿verdad? Entonces, eso creo que es malo, pero en las áreas rurales, digamos, se trabaja mayormente con lo que son los usos y costumbres. Mm. Muchos en las comunidades, en esta área, dependiendo del contexto también, pastor, ¿no? Porque mayormente se va trabajando, digamos, por las tierras que uno tiene, ¿sí? Mientras tienes un terreno en una comunidad, sí o sí tienes que hacer un cargo y aparte de eso, digamos, trabajar la parte política en medio de los cargos. O sea, siempre es decir, ¿no? Si eres dirigente, ¿qué vas a hacer este año como tal? Entonces, ahí creo que muchas comunidades, bueno, lo que he visto, han tenido muchas dificultades nuestros hermanos creyentes quienes seguimos a Cristo. Muchos han tenido dificultades, se han dejado llevar sin conocer también las leyes que nos ampara, la Constitución mismo. Mm. Se han dejado manejar, digamos, con la base, todo aquello. Pero he visto también en comunidad, como por ejemplo aquí por provincia de los Andes, en Seguenca, muchos de mis hermanos han asumido ese cargo y les había instruido de alguna forma. Sí, les decía que tenían que manejar de una manera correcta, haciendo conocer, ¿sí? En algún momento a los dirigentes diciendo que no podemos nosotros asumir esos usos y costumbres libremente. Nosotros también tenemos derechos y también tenemos cómo responder a lo que dice las bases. Entonces, en esa parte hay que tomar un liderazgo, pero que sea muy significativo y que, realmente hay que tener mucho valor para poder asumir aquello. Muchas gracias, pastor. Un líder político tiene que tener muy firmes sus convicciones cristianas, su fe cristiana y saber defender con sabiduría frente a
a las acechanzas que va a tener en adelante. Ese es un desafío importante para aquel que tenga ese llamado en la política y establecer tal vez una ideología propia. Es otro también, otro asunto. O sea, no dejarse, como decía mi hermano Pastor Félix, el dejarse mover por las bases es un desafío importante para un líder cristiano. Si alguien más no desea comentar, podemos pasar también a esta siguiente parte de exposiciones. Quisiera poder concluir ya con aquellos que faltan hoy y así ya nos despedimos de este asunto de las exposiciones. ¿Ningún comentario más? Muy bien. Eh, Pastor, buenas noches. Ana Carolina, buenas noches. Yo hacer un comentario, pastor, ¿no? Con respecto a la política. Yo he visto dos casos donde quisiera hablar del punto, ¿no? Era uno de que era un pastor que entró a la política, era subalcalde, si no me equivoco, y muchas veces los principios que tenemos y como decía, ¿no? Las bases y todo eso, uno tiene que tener muy claro y arraigado lo que hemos aprendido, la fe que tenemos. Y de pronto la política, una vez que entras, no puedes salir, dicen. Y este pastor decía, ¿no? Una vez que ha entrado, ha intentado salirse 2 veces, no ha podido. Y de pronto incluso dejó el pastorado y todo eso. Y nosotros decíamos, la política no es buena porque te jala a otro lado. Y cuando yo le decía, pastor, ¿y cómo le fue con la política? ¿Consiguió grandes cosas? Le preguntaba y me decía, no, incluso antes ahorraba más, tenía más, mi familia estaba más estable, mis hijos mucho mejor. Y de pronto el ser honesto y el ser correcto y el querer hacer buenas cosas no te lleva a conseguir nada en lo que vendría a ser lo material o efectivo, me comentaba este pastor. Y en esa experiencia, un hermano aquí de la iglesia Villa Mercedes, también de alcalde, entró y le decíamos, ¿por qué estás entrando, hermano, si tú estás bien? Un hermano, ¿no? Y él en una visita decían, si tú quieres ganar popularidad, quieres ganar un bienestar económico, todo eso, entonces tienes que aprender a ser un buen ladrón, un buen mentiroso, era, ¿no? Entre chiste y chiste el consejo que le decían. Pero si tú quieres hacer las cosas bien, vas a salir odiado, vas a salir no querido, porque no les gusta a las personas que hagan las cosas correctas, él decía. Terminó el cargo y le preguntamos recientemente, ¿y cómo te fue? Tal cual, no salí muy querido, muy amado, pero hice buenas cosas y me llevo la satisfacción, decía, porque en la iglesia, en el pueblo que estaba, en la iglesia hemos apoyado, hemos hecho, ¿cómo se dice esto? En vez de hacer las guactas o lo que correspondía, él ha inculcado la oración, vamos a orar. Y como que de pronto se han empezado a acostumbrar. Y mucho depende, cuando uno entra a esto de la política, mucho depende de cuán arraigado está su fe en el Señor y cuán consciente está, ¿no? De que cuántas cosas va a perder y cuántas cosas va a ganar. Pero eso es lo que yo he aprendido. Si nosotros queremos entrar en el liderazgo, no en el liderazgo, si queremos entrar en la política, todo depende de cuánto nosotros queramos ganar cosas terrenales o si nosotros queremos hacer el bien, no siempre van a estar contentos. Eso, pastor, comentar. Gracias, mi hermana Carolina. Como en el caso de Daniel, ¿no? Uno tiene que mantener siempre sus convicciones, su fe hasta lo último. Y eso es muy difícil en nuestro contexto. Es muy difícil porque la gente tiene ya una manera de vivir, una cosmovisión muy arraigada en ellos. Eh, y vuelvo a comentarles, ¿no? Lo que les decía hace rato en la explicación de la clase. El hecho de que estemos en ese papel político no hace de que sea un lugar en el cual nosotros tenemos que evangelizarlos directamente a todos. O sea, no es una posición de agarrarlos a bibliazos, es una posición política para generar condiciones políticas, económicas, sociales para toda la comunidad, no solo para la iglesia evangélica a la cual estás representando, sino para toda la comunidad.
eso es un buen líder político. Yo lo veo desde ese punto de vista. Eh, pero yo creo que tiene que tener también esa convicción de que tiene ese llamado y no que solo es un gusto personal o un desafío personal, sino que el Señor mismo le está llamando a que pueda servir y pueda ser parte de la predicación del Evangelio desde ese lugar. Quién sabe puede servir. Hoy por hoy, por ejemplo, se escucha, ¿quién testificó? No sé si fue alguien de la clase que testificó de que una de sus compañeras o compañeros que había trabajado o que lo había conocido y que fue parte de quienes han limitado esta ley que iba en contra de las iglesias evangélicas. No sé si fue en esta clase, no recuerdo bien. Pero que él decía, justamente le conocía a esa persona y esa persona fue una gran colaboradora para que la ley que se tenía en contra de las iglesias de control de diezmos, propiedades que tenía el gobierno, se pare y se tenga tal vez ese apoyo de parte desde el Palacio de Gobierno a que se pueda detener eso. Entonces, Dios movió seguramente todo eso. Dios tuvo en sus planes para que de esta manera se pueda beneficiar también la iglesia. Es un tema muy interesante para poder debatir, quién sabe, crear una propia ideología, entendiendo esas premisas de que no estamos para agarrar a bibliazos desde ahí, sino que estamos para generar condiciones para todos. Por eso también les llaman, ¿no?, a los presidentes padres de la patria. O sea, un padre no debería tener hijos preferidos, no debería tener un grupo selecto, sino que tratar de beneficiar y generar condiciones para todos. Bueno, es un tema interesante, a ver cuándo lo charlamos en un café. Vayamos a este punto de exposiciones, mis hermanos. Hay varios hermanos que no tienen su exposición. Pues vamos a ir en orden a los que faltan. No tengo del grupo C. Hermana Carolina, hermano Brian, hermana Verónica. ¿Se encuentran ahí los tres? ¿Cómo les fue? Amén, pastor. Yo sí lo elaboré, Qué bien. pero no pudimos coordinar. Bueno, sí les hablé a los hermanos, pero no pudimos coordinar para hacer uno solo. La Verónica, hermana me decía que incluso había hablado con usted para que yo pueda proceder y exponer, pastor. Verónica, ¿no ve? Sí, Creo que dejó la clase, algo así, creo que sí, era, ¿no? Porque hay varios o dos personas que me han escrito con ese tenor. Pero empecemos, hermana Carolina, si tienes tal vez presentación, amén, pastor. ¿Puedo compartir la pantalla? ya, a ver cómo lo hago. A ver, listo, ya está. Tratemos de ser concisos con nuestras intervenciones porque hay varios compañeros que todavía no han expuesto y hoy vamos a tratar de concluir con los otros tres grupos que faltan, por favor. ¿Se ve, pastor? Sí, dice, ha empezado la función de compartir las pantallas. A ver, ¿Ya? ¿Cómo lo vemos? ¿lo ven? ¿Me pueden confirmar también los demás hermanos? Ahí está. Ahora sí. Lo he agrandado, pastor. Ahorita está procesando. Mm, Se perdió. No sé qué pasó. sí, creo que no quiere cargar, pastor, o no sé qué Eh, pasó. ¿Me lo envías al WhatsApp? ¿Puedes? Sí, pastor, le puedo enviar. No Ya. sé qué pasó.
Me lo envías, hermana. ¿Está enviando a WhatsApp? Ana Carolina, creo que no carga o se desconectó. Ahí está ahí. Pastor, tal vez mientras le paso a otro grupo pueda exponer y yo después ya le voy a pasar, pastor. Ya tengo abierto aquí de mi hermano Pedro y mi hermano Efraín. Buenas noches, hermanos. ¿Dónde están? Pastor, buenas noches. Pastor, le envié a su WhatsApp el informe y la diapositiva, pastor. No sé si nos puede compartir, pastor. Sí, sí, lo voy a presentar. Ahí está. ¿Esta es verdad, hermano? Sí, pastor. Ya. Ya, ya. Bueno, buenas noches, pastor, ¿no? Buenas noches, hermanos. Lo que nosotros hemos hecho el trabajo, ¿no? Es el diagnóstico de la iglesia local, ¿no? Yo no voy a exponer todo el tema. Nuestro hermano Efraín es lo que va a argumentar cuando termine la exposición, queridos hermanos, ¿no? Entonces, voy a empezar con la introducción, ¿no? En la introducción, ¿no? Identificamos en su contexto las problemáticas que presenta dentro de la iglesia local, ¿no? Como ya muchos habíamos mencionado lo que son los problemas demográficos, el problema ecológico, el económico, el político, ¿no? Y el problema de la violencia, ¿no? Y podemos saber también cómo estamos, ¿no? El problema demográfico. En el problema demográfico, ¿no? Lo que se ha visto, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Ha sido el decrecimiento de miembros, ¿no? No ha habido crecimiento de miembros dentro de la iglesia local por causa de falta de ánimo de evangelizar, ¿no? Según lo que hemos visto, ¿no? No sé si me lo puede pasar el siguiente pastor, ¿no? No, pero no es porque uno no quiera, digamos, evangelizar, ¿no? Salir a las calles, ¿no? Yo sé que muchos se van a identificar también con esto, ¿no? Aquellas iglesias que son pequeñas, ¿no? Y pareciera que yendo a la iglesia, ¿no? Cada domingo, pareciera que para uno es suficiente, ¿no? Cuando nos olvidamos la misión que Dios nos ha mandado, que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿no? Eh, lo que decía, ¿no? No ha habido tanto crecimiento de miembros, no solamente por lo que es por falta de evangelizar, sino también, ¿no? Porque la iglesia se encuentra situada en una zona alejada, ¿no? Hemos estado viendo también todo el entorno donde las casas todo a su alrededor que habitan, no son habitadas las casas, ¿no? Claro, hay construcciones, ¿no? Pero no son habitadas casi al 60% de ahí de la zona, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca también tal vez un desánimo de poder evangelizar dentro de las calles, ¿no? Y eso es lo que ocasiona un decrecimiento de los miembros de la iglesia, hablando de la población. Siguiente, pastor. El problema ecológico, ¿no? Lo que se ha visto eh, dentro de la iglesia, ¿no? Y fuera de la iglesia, es que no aportamos, ¿no? Con lo que es el cuidado del medio ambiente.
¿ya? Entonces vamos a mencionar ciertos casos que tal vez también ocurre también en las iglesias, ¿no? En otras iglesias, pero esto es lo que se ha visto, ¿no? En el entorno donde la iglesia que asisto. Siguiente, pastor. No, aquí dice, no, no practicamos la separación de la basura, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? No practicamos eso, ¿no? Así como nosotros como cristianos, ¿no? Y tampoco enseñamos, ¿no? Yo he visto la iglesia, ¿no? Por ejemplo, los niños botan la basura, ¿no? En el templo, ¿no? Y no en el cesto de basuras, ¿no? Y eso también parte, ¿no? Eh, Como una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? De poder enseñar, ¿no? A los niños, ¿no? A dónde tiene que ir la basura, ¿no? Y cómo tenemos que seleccionarla, todo eso. Ya, no utilizamos pocos ahorradores, ya. La otra dice, no apoyamos a la purificación del aire, ya que no existe vegetación en nuestra iglesia, ya. Y esto también se ha visto, ¿no? En otras iglesias que esa parte es cierto, ¿no? Hasta el momento yo no he visto en ninguna iglesia donde haya visto, ¿no? Un árbol que esté plantado en el, fuera del patio, ¿no? Siempre solamente patio, ¿no? Y no se ve, ¿no? Que haya arbolitos plantados dentro de la iglesia, ¿no? Entonces no apoyamos a la purificación del aire y tampoco ayudamos, ¿no? A la vegetación. En el problema económico, eh, esto también, ¿no? Tal vez muchos se van a identificar con esto, ¿no? El problema económico dentro de la iglesia, ¿no? Más sobresaliente, ¿no? Yo he visto que comienza al momento cuando la iglesia, ¿no? Quiere adquirir un terreno para la iglesia, ¿no? O tal vez también, ¿no? Cuando ya quieren construir un templo, es donde ahí surge este problema, lo que es el problema económico, ¿ya? Que presenta casi la mayoría de las iglesias y la iglesia donde yo asisto no se excluye tampoco de este problema. Siguiente, pastor, en el problema político, ¿no? Vivimos en una sociedad donde todo es político, ¿no? Que se nos pega sin querer, ¿no? Y lo practicamos en la iglesia, ¿no? Olvidándonos así la sana doctrina, ¿no? Que dice, apártate del mal, ¿ya? Mayormente este problema, ¿no? Eh, Sucede, ¿no? En las reuniones, ¿no? Cuando se toma, ¿no? Hay reuniones dentro de las iglesias, ¿no? Donde se tiene que tomar decisiones en ciertas actividades, ¿no? Y a veces olvidamos, ¿no? Lo que es el amor al prójimo, ¿no? Dando opiniones, a veces observaciones, ¿no? Como si fuéramos del mundo, ¿no? Y no hijos de Dios, ¿no? Porque pero lo que yo he visto, ¿no? Dentro de la iglesia es que no se practican las políticas del mundo, ¿no? Tal vez fuera de la iglesia, sí, ¿no? Ellos tal vez pertenecen a algún partido político, pero dentro de la iglesia lo que yo he visto, ¿no? Que no se mezcla con eso, ¿ya? Entonces también estaba un poquito averiguando, ¿no? También decía que la iglesia de Nazareno, por ejemplo, tienen sus propias políticas, ¿no? De cómo son organizadas todo eso, ¿ya? En el problema de la violencia, ¿no? El problema de la violencia es indirectamente, ¿no? Tal vez ocasionamos, ¿no? De forma psicológica, ¿no? A veces dentro de la iglesia o en reuniones, ¿no? Lastimamos a hermanos olvidándonos las sanas escrituras, ¿no? Como amar a tu prójimo, ¿no? A veces la falta de paciencia también, ¿no? De aguantar las debilidades de otros hermanos, ¿no? Eso también entraría aquí a lo que es el problema de violencia, ¿no? Siguiente, pastor. Llegamos aquí a las conclusiones, ¿no, queridos hermanos? En conclusiones, lo que yo he visto, ¿no? Dentro de la iglesia es que tenemos que cumplir el mandato de Dios, ¿no? Segundo es cuidar la creación de Dios, ¿no? Ser diferentes ante la sociedad, ¿no? Y tenemos que impactar, ¿no? Nosotros como cristianos, ¿no? Como creación de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que mostrar ese impacto ante la sociedad, ¿no? Confiemos en Dios, ¿no? Esto confiemos en Dios, lo mencionamos así porque eh, cuando tenemos así problemas económicos, ¿no ve? A veces esa confianza en Dios a veces lo hacemos a un lado, ¿no? Y solamente tratamos de buscar dinero para la construcción o por esto, ¿no? Y dejamos de confiar en Dios en ocasiones, ¿no? Practiquemos la sana doctrina, ¿no? Sigamos a Dios, ¿no?
imitemos a Jesús, ¿no? En cómo era Jesús, ¿no? Cómo era su carácter, era humilde, todo eso. Entonces, eso es lo que entraría en conclusiones, queridos hermanos, ¿no? Pastor. Y no sé si este hermano Froilán, ¿no? Efraín, ¿no? Perdón, el hermano Efraín, para que pueda aportar también, ¿no? Porque este es un pequeño tema que sí he hecho, ¿no? Pero no hemos podido tal vez profundizar mucho más, pastor, hermanos. Muy buenas noches, hermanos, pastores, pastor. Tal vez, ¿no? Argumentando algo que también evaluaba, ¿no? Veía que es un problema, justo también quería argumentar, era una parte del problema demográfico, ¿no? Estaba hablando el hermano sobre la falta de miembros que existen en algunas iglesias. Por ejemplo, en la iglesia a la cual estoy, en la iglesia tiquina, uno de los problemas es eso, que la migración del área rural al área urbana. Por ejemplo, allá tenía jóvenes el año pasado, por ejemplo, que han salido promoción y se han venido a estudiar aquí a la ciudad. Entonces, ya lo han dejado allá, por ejemplo. Entonces, es algo que no solo pasa eso, ¿no? Con los jóvenes generalmente pasa, y algunos hermanos igual, hermanos también jóvenes que por causas de trabajo o buscar una mejor, tal vez como ellos dicen, ¿no? Mejor vida, eh, empiezan a migrar. Y creo que no solo es tal vez en ahí, por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy. Yo creo que esto también afecta, y a lo que veía, ¿no? Iba a visitar a, a la mayoría de las iglesias en el área rural. Eso es uno de los problemas con los cuales se va luchando. Y así de poco a poco ya ahí solo quedan hermanos mayores, hermanos ancianos. Eh, y eso es un poquito difícil, ¿no? Ver cómo se puede trabajar en esa área. Tampoco se puede impedir que los jóvenes o los hermanos no quieran buscar el progreso, ¿no? Es un tema muy interesante. Por ejemplo, ahí también es esa parte. En Tiquina, por ejemplo, solo de todo el total de los miembros de mi iglesia, el 50% o menos es de ahí. Los demás, el 60 o el 50, es de comunidades que están igual alrededor. Entonces, ahí igual se nota, ¿no? Esa parte, por ejemplo, eh, de trabajar. Bueno, esos son los resultados del pastor que estaba antes, el pastor que estaba antes ha trabajado. Entonces han llegado los hermanos y pues ahora estamos haciendo también el trabajo, ¿no? Es uno de los problemas con los cuales yo personalmente estoy luchando ahí, ¿no? Es la migración, y nunca lo había visto de esa manera, pero el momento en el que tocó analizar esa situación. También en el problema, bueno, el problema ecológico allá en la iglesia donde estoy es un poco más interesante. Ahí sí es malo o muy mal visto. Los mismos comunarios te ven muy mal si botas basura, y peor si botas basura al lago. Te hacen alzar, te dicen no se bota, aquí no se bota. Entonces ahí son muy cuidadosos en el ámbito ecológico, ¿no? Como es un lugar semiturístico, lo cuidan bien, es bien cuidado. Y pues tal vez eso, ¿no? Ese es uno de los problemas que tal vez existen también. Yo creo que debe ser en algunas iglesias del área rural, uno de esos problemas, ¿no? Centrales. Tal vez eso sería parte de mi argumentación, pastor. Bien, gracias, hermano Efraín, gracias, hermano Pedro. Vamos a seguir avanzando. Tengo ya la presentación de la hermana Carolina. Hermana Carolina, lo puedes realizar, yo te lo voy a compartir. Amén, pastor. Amén. El trabajo lo he realizado, ¿no? Que es investigación de los diferentes problemas contextuales en el área en el cual se encuentra la iglesia en la que yo estoy, Villa Mercedes.
Tomando en cuenta que esta zona Alto Sur, el entorno del Distrito 8, las iglesias cercanas son Nazarenas, son Villa Mercedes, Sencata, 2 de Febrero, Dignidad. Amén. Los problemas demográficos, el primer punto. En los problemas demográficos, el siguiente, pastor. Se ha observado, ¿no? Por el área en el cual se encuentran estas iglesias que les había mencionado anteriormente. El primero, el punto A, pastor, problema demográfico. Eso. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido ver, ¿no? El aumento de la población urbana por la migración de la gente del campo. De pronto muchos de provincias se han venido a la ciudad y por eso también este sector del Distrito 8 ha ido creciendo, se ha ido multiplicando bastante. Antes decían era Pampita, pero ahora ya se ha hecho más lleno. El cambio de las condiciones de vida, vivienda, desarrollo tecnológico, con esto de la pandemia en el punto tecnológico, el cambio, ¿no? De la vida que nos ha tocado llevar, la vivienda que de pronto no muchos tienen casas propias y el punto 3, el cambio en la educación. Esto también es un problema, ¿no? Que crece el nivel de la educación de la población. Cada día más jóvenes terminan, no solo educación media, sino también superior. Pero esto, ¿a qué nos conlleva? Nos conlleva que gran parte de esta población es económicamente no activa. Sí están estudiando, pero muchos de estos jóvenes que están estudiando ya no trabajan, por lo cual ha ocasionado varios problemas, ¿no? Eso sería el punto al siguiente, pastor, que es el problema ecológico. ¿Cómo afecta en las iglesias? Eso, pastor, en el anterior, ¿no? ¿Cómo afecta en las iglesias en esto del problema demográfico? Esto, las iglesias nos vemos viendo tal vez afectadas con este movimiento que ha habido con respecto a la migración, con respecto a la tecnología. Nos hemos visto afectadas con todo esto y personalmente en la iglesia de Villa Mercedes, de pronto en la actualidad sí, hay muchos jóvenes que la iglesia ha crecido bastante, pero hay una problemática, ¿no? En muchas familias de que en la situación económica es donde están ahorita careciendo porque no están trabajando, están tratando de estudiar con esto del que es por Zoom. El siguiente, pastor. El problema ecológico. Los problemas que identificamos son el exceso de basura. Esto es porque por estos lados hay diferentes ferias, bastantes ferias en diferentes sectores, por el cual se genera mucha basura. Dice que existen en las diferentes zonas y la contaminación acústica. Esto por las avenidas principales que de pronto van ocasionando las trancaderas y se escuchan los bocinazos, ¿no? Y eso, el siguiente, pastor. El problema económico. En el problema económico, en estos años se ha visto afectado los niveles de ingresos económicos, especialmente desde la gestión pasada y en consecuencia la calidad de vida de la población. Se ha visto muy afectada de pronto con deudas y pasando al hilo cada mes. Y esto se ve también en los miembros de las iglesias, que de pronto han empezado a carecer, pero también la iglesia ayuda, ¿no? Y dice, la problemática se identifica en una estrategia de sobrevivencia, mientras continúa el crecimiento poblacional, desempleo y los bajos ingresos de los trabajadores asalariados. Recientemente preguntaba en un registro civil donde me decía, si nosotros hablamos de estadísticas, tenía libros y me mostraba, hay 2 libros de personas que han fallecido desde la gestión pasada a la fecha y hay 7 libros de personas que han nacido. Entonces, de pronto hay una variación, ¿no? En el problema económico,
son qué y cuánto debo producir, cómo producir. Ese es ahorita de los papás y también de los hijos, es de cómo tal vez tratar de ayudar a los padres. ¿Para quién debo producir? Estos son temas, puntos que nos hacen pensar, ¿no? En el problema económico. El siguiente. El problema político, especialmente en el distrito 8 en el cual nosotros nos localizamos, se ha vuelto el símbolo de la rebeldía. El sector desencata. Nosotros vemos que a partir de la estructurante que empieza el distrito 8, de pronto es más convulsionado en el problema político, sus ideologías son más arraigadas. Si tú no estás con ellos, ellos se vuelven a ti, ya te dicen que, como dicen, pitita, o sea, ya te ponen sobrenombres o se ponen agresivos. Y en este distrito 8 también, ¿no? Está autoorganizada. No necesitan con otros distritos organizarse, solitos se autoorganizan y hemos visto las problemáticas de las gestiones pasadas, donde incluso yacimientos y EPFB se ha visto afectado. Dice eso, donde se manifestaría más que en cualquier otro lugar, realizando bloqueos, llegando al extremo del egoísmo, que por sus pensamientos políticos no dejaron pasar alimentos ni insumos médicos, amedrentando a todos los que no tuvieron sus afines políticos. Esto yo recuerdo y hablo, ¿no? Que como iglesia nosotros nos organizábamos como hermanos, debemos defender la iglesia. Esto desde el anteaño pasado, que ya se ha visto mucho más radical en el distrito que vivimos y de pronto no nos ha tocado nomás ver, observar cómo las personas ya no medían y ya no decían, no había esa solidaridad de hacer pasar insumos médicos aún en la pandemia que habíamos pasado. El siguiente, pastor. Aquí tengo una figura, ¿no? De que lo que para nosotros era ya casi normal en esa época. El siguiente es el problema de la violencia. En este tiempo se ha aumentado el maltrato familiar mucho, bastante, ya sea por el encierro y por el problema económico, político. De pronto esto se ha visto bastante. En la iglesia local también se ha sentido mucho. De pronto hemos visto familias donde adolescentes, donde los papás ya no han podido más y se han ido separando, por eso se han visto familias también fracturadas, ¿no? Y también ha habido, dice, también este problema de violencia, tanto físico como psicológico, debido a los tiempos que nos tocó pasar en el mundo entero. Matrimonios que decidieron separarse sin darse cuenta del daño que provocan en los hijos, niños explotados laboralmente para conseguir un poco de alimento, el asesinato de madres, niños debido a la violencia doméstica. Este punto es el que más en la iglesia en la cual yo estoy, Villa Mercedes, se ha visto mucho. Como les decía, hay muchos niños adolescentes que vienen sin sus padres, pero han encontrado en la iglesia un consuelo, una esperanza de vida, pero ellos cuando cuentan su historia es que sus papás se han separado o de pronto que han quedado huérfanos y no con esta pandemia, sino desde antes. Y se ve mucho por este sector, ¿no? Que el asesinato de madres, de niños, y lo más triste es que es como algo normal, la sociedad ya no hace nada, simplemente qué pena, y ahí nomás se queda, ya no hay algo de hacer algo más, pero en la iglesia estamos trabajando bastante en esa área, tratando de ayudar a esas familias que están, eso, pastor, hermanos, hermanas. Amén. Gracias, hermana Carolina. Muchas gracias. Tengo una presentación más. Pastora Hortensia. Sí, pastor, por favor, lo voy a hacer rápido. Ya, está bien, pastor. Sí, usted lo comparte, ¿no, Paz? Por favor, Pastor Félix va a culminar y rogamos por la hermana Silvita que ha tenido una diligencia, la hermana Ruth Alanoca. Ujú, Pastor, trabajamos en equipo, solo que hoy tuvo otras cosas que hacer. comprendo. Ya.
Muy bien, hermanos. Voy a hacer la parte introductoria para luego terminar en la iglesia Cehuenca. Hemos elegido la iglesia Cehuenca, ¿no? Pero todo esto de pronto hemos extraído de varios cuadros estadísticos. Voy a hacer una introducción. ¿Cómo se encuentra actualmente la ciudad del Alto? Porque está relacionada también con Cehuenca. Siguiente, por favor, Paz. Con respecto a la parte demográfica, actualmente la ciudad del Alto, esto lo hemos sacado del INE 2018, ¿no? Esa es nuestra fuente. Somos la segunda ciudad, dice, ¿no? Con respecto a la cantidad de habitantes. La primera ciudad con mayor cantidad de habitantes es Santa Cruz. Nosotros venimos después, pero si nos juntamos con la Hollada, somos más. No, no es que seamos de ese partido, pero dice la mayoría de los de hombres y mujeres, los hombres son más pocos, el 48.6% está compuesto la ciudad del Alto por varones y 51.4% de mujeres. Es el municipio más joven, lo sabemos. La edad de promedio que vive en la ciudad del Alto es entre 6 y 39 años. Lo difícil de pronto que afronta la ciudad del Alto es que aún no se cuenta con políticas integrales que permitan el avance del Alto, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a servicios básicos, salud, educación, empleo, seguridad ciudadana. El habla en Aymara es menor cada vez más, el castellano es más preponderante, ¿cómo se dice? El 66%, ahí nos muestra, el amarillito refleja menos mujeres, más hombres, ¿no? Siguiente, por favor, Paz. La parte económica, nosotros sabemos, queridos hermanos, ¿no? Se caracteriza por una economía, dice, informal, cierto, ¿no? El 62.4% son obreros empleados que trabajan tal vez en una fábrica, pero el 42% vive del empleo informal, dice, ¿no? Es la ciudad con más incidencia de delitos en el país. Según el INE, dice el 32% de la población alteña está en una situación de pobreza moderada. La mayoría de la gente vive de la actividad comercial y del mercado, de ferias y también de conductores de coches, ¿no? Del servicio de transporte y del trabajo artesanal. Bueno, tratan de buscarse la vida de la mejor manera posible para seguir adelante. Siguiente, pastor. En el aspecto político, queridos hermanos, algunos hechos relevantes es que la población alteña se caracteriza por constantemente buscar la reivindicación social y política. Para esto se manifiestan en manifestaciones públicas, son bastante desconfiados en los partidos políticos, hay un debilitamiento institucional y la creación de diversas organizaciones sociales al mismo tiempo. Recuerdan en el tiempo del golpismo que mencionan, ¿no? No sé, el Alto creo que hemos aparecido con 4 dirigentes FEJUVE, ¿no? Totalmente dispersados, ¿no? Cada uno se identificaba con el que pensaba, creía que era mejor. Siguiente, pastor. Con respecto a la educación, el 46.5% ha culminado la secundaria y el 28.3% ha culminado la primaria y el 6.7% de la población va por el camino de la licenciatura, ¿no? Aún nos falta trabajar en el área educativa, a pesar de que la ciudad del Alto tiene 8 universidades privadas y la Universidad Pública del Alto, llamada UPEA. Siguiente, pastor. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales de la ciudad del Alto? Con respecto a salud, el 28%, ¿no? Es el más alto, preocupante, ¿no? Para la ciudad del Alto. Y con respecto a educación, hermanos, hay un 15%. Con respecto a transporte, 13%, aún hay zonas que no les llega fluidamente el transporte público, por ejemplo, ¿no? El agua potable y alcantarillado aún no ha llegado a todas las zonas, es una preocupación para el poblador alteño, ¿no? El 9%, y así podemos ir verificando, ¿no? Por género, por ejemplo, ¿quién es el que más se preocupa, queridos hermanos? La mujer se preocupa, dice, más en salud, dice, ¿no?
que el hombre mismo. Por eso es que muchos hombres tal vez hoy en día se encuentran bastante enfermos y han fallecido más hombres que mujeres en especial, dice, ¿no? Con este COVID. Y así usted puede ir verificando los cuadros estadísticos. Voy a pasar la exposición a nuestro pastor Félix, quien viene ahora haciendo esta pequeña introducción, la parte de la comunidad de Sehuenca. Pastor. Amén, pastor. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, muy buenas noches. Pastor, si me podría confirmar el audio. Sí se escucha, pastor. ¿Está bien? Tal vez está un poquito estoy con tapaboca, pastor, mil disculpas. Bueno, estoy pasando un mal momento, el resfrío. Sí, Entonces, sí. me estoy recuperando en realidad. Está Eso es bien, lo de pastor. bueno. Gracias, pastor. Está bien. Queridos hermanos, quiero también hacerles conocer, es otra la realidad también en la parte rural, donde donde estamos pastoreando por este tiempo, son como 10 años en la iglesia de Nazareno Següenca. Ahí he podido vivir y también crecer, ¿no? Y esta realidad es muy distinta a lo que es en el área urbana. Como el problema demográfico se puede observar, es la extensión que tiene esta área, es planicie, y podemos observar tal vez de alguna forma el altiplano boliviano que se observa en diferentes áreas, digamos, del mapa. Ahora, en este tiempo, las familias ya han tenido pocas extensiones de tierras. Muchos de los familiares de los que han vivido en este lugar siempre han tenido extensiones amplias anteriormente, pero ahora con el crecer del número de las familias han reducido. Siguiente, pastor. Hablando de problema climático o ecológico también, se puede ver que esta parte del altiplano mayormente es de una diversidad vegetal, donde en realidad se puede observar es mayormente, más que todo, ¿no? El pastizal. En tiempos de invierno, por ejemplo, baja también la temperatura, ¿no? Es muy frío, realmente congelante. En estos momentos se vive ya, ¿no? Hace un mes atrás ya se vive el frío. Esto gracias también al microclima influenciado por el lago Titicaca, ¿no? Que viene de ese lado. El viento que sopla siempre va a afectar en diferentes aspectos. Siguiente, pastor. El problema social en la comunidad mayormente eh, es un poquito diverso tal vez de alguna forma, pero los pobladores han estado y se han hacendado, podemos decir así, se han constituido en una comunidad tras la reforma agraria. En estos últimos tiempos se observa también que mucha población joven ha migrado a las ciudades, uno por la educación, otro también por trabajo, ¿ya? Entonces está quedando un poco abandonado ya las familias. No hay muchos jóvenes, solamente hay niños que aún todavía se puede esperar en ellos algo más de futuro, ¿no? Siguiente, pastor. El problema económico. En provincia o en comunidades mayormente se dedican a lo que es la agricultura y la lechería, ¿no? La parte de agricultura mayormente producen papa, cebada, avena, forraje para animales. Esa es su fuente de ingreso, ¿no? Sabiendo que también haciendo un estudio, mes por lo menos un ingreso, aquella familia que trabaja solamente de manera con la agricultura, tiene un promedio de 2.000 bolivianos mensual, pero aquella familia que tiene la lechería, por ejemplo en este caso, venden su producción a empresas como Delicia y PIN. Ellos tienen un ingreso por lo menos de 3.500 a 5.000 bolivianos, ¿no? Teniendo siempre una extensión amplia para poder sustentar también a los ganados. Siguiente, pastor.
Problema cultural. El problema cultural mayormente es la fiesta patronal del 16 de julio. Esto un poquito, tal vez, en la parte eh, de usos y costumbres mayormente lo llevan. Lo hacen, digamos, de una manera muy exigente entre ellos. Antiguamente lo realizaban, digamos, con prestes, todo eso. Hasta ahora sí aún se realiza, pero ya obligándose entre familias, viendo quién progresa más y ellos ah, delegan, ¿no? De repente van y dicen, ya tienes que pasar fiesta, ¿no? Y también podemos recordar la Semana Santa en la comunidad, un aspecto también, o un problema cultural, podemos decir también, que desarrollan, digamos, entre familias, ¿no? También ahí hemos observado, tal vez en parte bien y en parte mal, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha trabajado hace años atrás, esto puedo mencionar por lo menos unos 20 años atrás en la comunidad, se ha trabajado el aspecto del fútbol, digamos, pero con la finalidad de poder, digamos, armonizar la familia, de poder organizar y compartir en familia, ¿no? Pero al final ya no ha sido eso, sino ya ha sido la competencia, ¿no? Y ahí ha surgido muchos problemas entre equipos, podemos decir, entre familias en todo caso. Siguiente, pastor. El aspecto político, las autoridades son elegidas por el sistema de voto. Eh, como antiguamente se trabaja las organizaciones precoloniales, como la AILO, la marca, aún todavía están vigentes. También se conforman, ¿no? Los dirigentes como Gilacatas, Otamanes y Malcus, ¿no? Entonces eso aún todavía se vive y se sigue actuando de una manera organizativa en esa parte, ¿no? Y entre lo que podemos ver, digamos, los datos de INE del 2012 de este dato, ahora casi no tenemos mucha referencia, ¿no? Entonces, el 90% de población se identifica como indígena, ¿no? De un habla originario que sería el aymara. Siguiente, pastor. Problemas de la violencia. En realidad existe aún todavía la violencia física, psicológica y sexual en las mujeres, por ejemplo, en el área en estas comunidades, que mayormente se concentra todos los problemas al municipio de Pucarani. Ahí llega todas las quejas, si no son por las autoridades, ¿no? Cuando ya son de más. También se puede ver, digamos, que existe la violencia intrafamiliar y no se dejan, como alguien dice, conocer fácilmente, lo ocultan y es más por miedo a denunciar, ¿no? Y a veces cuando hay algún problema, los dirigentes nomás tratan de solucionar y mayormente aquí podemos observar también, como algunos de los familiares he observado, los padrinos de matrimonio son quienes intervienen algunas veces. También existe violencia social entre vecinos, a veces derivan los conflictos por territorio, ¿ya? Mayormente, ¿no? El problema también es más, digamos, social y también problemas de terreno, por ejemplo, en las comunidades, que por linderos, ¿no? Y una de ellas en esta parte, en la última parte, por favor, que voy a mencionar, como iglesia hemos sufrido casi más de 10 años la violencia, digamos, verbal, puedo decir así, de muchos insultos por los hijos del propietario que habían vendido a la iglesia, ¿no? En el año 95, la iglesia del Nazareno ha adquirido un terreno de, no sé, de un hermano que había ofrendado una parte, pero en realidad el documento habla de que se ha trabajado esa parte, no solamente ofrenda, sino se ha hecho compra y venta. Pero los hijos hoy en día nos están amedrentando de diferentes maneras, ¿no? Diciendo que nosotros habíamos hurtado en realidad el terreno de sus padres, ¿no? Que habíamos falsificado las firmas, que habíamos eh, ingresado a sus tierras sin documento legal.
pero es todo lo contrario, ¿no? Y en esa parte nosotros hemos tratado de solucionar de diferentes maneras. Hemos tratado de dialogar, pero ellos no están con esa idea de dialogar. Más están con decir desalojen y desalojen. En algún momento, pastor, también yo había pensado y leído la palabra, ¿no? Del Señor, y a veces tenía ganas, las primeras veces, ¿no? De dejarlo, ¿no? En realidad es una extensión de 1372 metros cuadrados de la superficie. En algún momento yo había pensado dejarlo, ¿no? En las manos del Señor y dejarlo ya a la familia, ¿no? Pero como nosotros somos representativos como una iglesia organizada, dependemos de nuestras autoridades. Por lo tanto, se ha elevado informes, así sea al distrito, a la comunidad, pero esos problemas a veces nos han afectado bastante a la iglesia. Muchos han sido afectados espiritualmente por los insultos, y en algún momento compartía con alguna iglesia, decía por favor sus oraciones, porque cuando justo están en el mensaje, justo ese momento, ingresan gritando y diciendo que aquí habían sabido adorar, aquí habían sabido falsificar las firmas, ¿por qué no leen pues la Biblia? Así, ¿no? Con esas palabras muy a veces difíciles de comprender, ¿no? La familia no entiende de una manera así razonable, sino vienen a ofender directamente, ¿no? Con palabras muy sueces, muy groseras. eh, Realmente es muy triste a veces vivir esa situación. En el libro de Levítico capítulo 19, perdón, capítulo 25, verso 19 en adelante leía estas palabras y este pasaje me hacía recordar un poquito cuando Moisés, por ejemplo, estaba colocando ya las órdenes, como dicen, ¿no? Como ordenar ya las cosas. Ahí, por ejemplo, tenía este versículo 23, dice, nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar. La tierra es mía, ustedes solo son mis huéspedes y están de paso en ella. Esas palabras a veces me decían, ¿no? Que debía devolvérselos ya sí, sé que es parte de la familia, pero de repente me colocaba también en lugar de decir, no, hay que luchar muchas veces con la realidad, ¿no? Hay que enfrentar con la realidad. Es difícil, queridos hermanos, ¿no? Pero de repente oraciones he pedido por todo lado. Mis queridos hermanos, como iglesia hemos pasado momentos difíciles. Espero que no sea solamente una queja, como alguien dice, pastor, sería también rogarle sus oraciones, porque son 10 años que pasamos, ni las autoridades, ni el distrito, nadie, en realidad, un poquito es muy difícil de solucionar esta situación. Pensamos solamente abandonar la iglesia, ya hemos abandonado en realidad hace un mes atrás, hemos salido, pastor, ¿no? En una de esas clases yo decía, pastor, ¿no? Hemos salido de la iglesia. Ya no nos hemos congregado, más bien hemos salido por casas, hemos ido a visitar a las familias, hemos ido a fortalecernos, pero de repente hemos recobrado las fuerzas y hemos dicho, regresemos nuevamente a la congregación. Aunque vengan insultos, todo aquello, nuevamente regresamos. Habíamos pensado abandonar en realidad la congregación, ¿no? Pero eh, reunirnos no. Todo aquello puedo mencionar por el momento. Mil gracias, pastor, por la tolerancia. Tal vez está alguien más que podría contar ahí, hermana pastora Ruth, pastora Hortensia. Eso es todo, Paz. Ok, bueno, mis hermanos, hay un grupo todavía más que falta exponer. Vamos a esperar para la siguiente clase. Llegó también Zut, acaba de llegar. Eh, pero sin embargo, si tal vez hay algún aporte más para la siguiente clase, igual lo vamos a postergar. Así que con eso concluimos el día de hoy, mis hermanos. Buenas noches, que descansen bien y nos encontramos la siguiente semana. Feliz Día de las Madres también a todas las madres
presentes del curso. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, pastor. Buenas noches.